Saludos, en esta clase vamos a presentar el complejo parasitario equinococosis y datidosis. Aquí hay dos imágenes muy importantes, una imagen venezolana y otra imagen europea o suramericana, las cuales son claves para el entendimiento de esta parasitosis. Bien, para comenzar con la taxonomía, tenemos el género Echinococcus se divide en cuatro especies que afectan al hombre. Hay muchas otras especies que pueden afectar a animales, pero principalmente eh, al hombre son cuatro, los cuales también involucran animales. Echinococcus granulosus, la más importante, la más cosmopolita, Echinococcus multilocularis, el Echinococcus obligatus y Echinococcus vogeli. También hay dos conceptos muy importantes que son la hidatidosis, que es el parasitismo desarrollado por las formas larvarias de Echinococcus, cualquiera de sus especies, en el hospedador intermediario, y el concepto de equinococosis, que es el parasitismo desarrollado por las formas adultas de estos parásitos en el hospedador definitivo. Bien, hay tres fases del ciclo de vida de estos parásitos. Unas que son los adultos, que son gusanos con excólex y proglotides jóvenes, maduras y grávidas. Luego está la forma del huevo. Luego está la forma del quiste, el cual está constituido por una membrana laminar, que es la membrana más externa, la membrana germinativa, que es la membrana interna, germinativa en este caso, porque es la que es la membrana donde se reproducen las siguientes formas de vida, y luego está el líquido hidatídico. A partir de la membrana germinativa se forman los primeros brotes y se forman las vesículas prolígeras que contienen los primeros protoescólex, que pueden estar libres en el líquido o pueden formar hidátides hijas. Luego tenemos aquí los protoescólex invaginados o un protoescólex desinvaginado. Estas formas, estas dos formas que están aquí, son las que están aquí adentro del líquido hidatídico. El parásito adulto, pues si es un verme, un gusano, el cual mide de 3 a 5 centímetros, y él se ubica en el intestino delgado de los cánidos únicamente. Los gusanos se ubican únicamente en el intestino delgado de los cánidos y tienen estas ventosas, y a través de su corona de ganchos se unen a las vellosidades intestinales, y de allí es donde ellos van consumiendo eh, parte del contenido intestinal que se encuentre en el momento. El ciclo de vida vamos a comenzarlo a partir del perro, en este caso, del cual está parasitado. Por las imágenes anteriores veíamos que están estos gusanos en el intestino, y por estas proglótides hijas, estas formas de vida pues se desarrollan, en el útero se desarrollan estos huevos y en el útero del gusano, y ellos son expulsados dentro del contenido intestinal del perro, y el perro pues va defecando en el campo, en el suelo, y allí se encuentran los huevos de Echinococcus. Entonces aquí hay dos variantes. Una que eh, animales herbívoros, sobre todo como las ovejas, pueden consumir los huevos cuando están pastando, o el hombre de alguna manera accidental, porque los perros siempre están llenos de su contenido intestinal, a pesar de que se vean limpios, ellos tienen partículas de heces muy pequeñas, pues, porque los perros no se limpian, porque los perros juegan entre unos y otros, y cuando uno acaricia a los perros puede tocar o puede llevarse en las manos estos huevos.
y luego ser consumidos. Si uno no se lava las manos, se consumen esos huevos y es la manera de que se infecta el hombre. Entonces, en este caso, otros animales se infectarían con estos huevos al consumirlos y estos huevos eclosionan formándose entonces dentro de sí un quiste hiatídico sobre todo en lugares, en órganos como el hígado, otros órganos abdominales de preferencia, los pulmones, cerebro. Ya vamos a ver cuáles son los otros órganos que pueden estar afectados. Y en algún momento eh, el, estos órganos pueden ser entonces consumidos por cánidos nuevamente, porque bueno, antiguamente de una manera ya más silvestre, eh, lobos o perros cazadores pues cazaban a este tipo de animales, lo consumían y allí al comerse las vísceras infectadas es cuando los cánidos pues se infectaban, ¿no? Bien, tenemos la distribución geográfica mundial de la hidatidosis por Echinococcus granulosus, como le decían las primeras láminas, es la hidatidosis más cosmopolita, y esta se desarrolló principalmente entre África y Europa, y se fue expandiendo poco a poco a raíz de que, bueno, estos animales, animales de cría, este, se pudieron ir llevando hacia otras partes del Medio Oriente, de India, del continente asiático, se distribuyeron en zonas frías, sobre todo a nivel mundial, y esto era por, bueno, los eventos de colonización que llevaban a cabo países como España, el Reino Unido, los ingleses, entre otros, los cuales llevaron sus ovejas, sus rebaños también a países como Sudáfrica, países como Nueva Zelanda y Australia, en Estados Unidos y sobre todo en el cono sur de bueno, suramericano. Entonces estas son las imágenes típicas donde se desarrolla la hidatidosis por granulosus. Son lugares de pastoreo de ovejas, sobre todo. Hay otro ganado de pastoreo que pudieran también verse afectados, como las cabras, como las vacas, pero principalmente tiene un tropismo muy bien marcado con las ovejas. Entonces podemos tener imágenes como esta de aquí abajo, que son los mataderos donde se sacrifican a las ovejas y muchas veces a los perros pues se les da algún premio, se les da la comida y en estos lugares, particularmente en Argentina, por ejemplo, donde en la Patagonia Argentina, donde hay muy pocos bosques, hay muy poca leña, y se cocinan, claro está, las ovejas, muchas veces se le da de manera cruda estas vísceras a los perros y entonces ellos se infectan con los quistes que pudieran tener esta oveja infectada y así entonces infectar al perro doméstico y el perro doméstico entonces va a regar el campo de huevos, se van a infectar nuevamente las ovejas y se infectan los pastores, su familia o personas que puedan tener contacto con esos huevos. Entonces, esto pueden ser imágenes de Nueva Zelanda, de Galicia, por ejemplo, de la Patagonia Argentina, de Uruguay, de Chile, se relaciona con distintas partes a nivel mundial. Bien, la distribución en Europa está íntimamente relacionada con la zona mediterránea y bueno, hay casos muy puntuales en el resto de Europa. Los animales implicados, principalmente a nivel silvestre, los lobos, los zorros y a nivel estos serían los hospedadores definitivos y los hospedadores intermediarios, estos son los que, recuerden, estos son los que portarían los adultos, los vermes adultos en su intestino y estos son los que tendrían las formas quísticas, conejos, cabras, jabalís, caballos, entre otros.
También hay casos, como les decía anteriormente, en Australia, donde las zonas que se llevaron rebaños de ovejas para el consumo humano, para la lana. eh, entonces tenemos que, bueno, en Australia antiguamente no había hidatidosis, pero al llevarla los rebaños, pues las zonas de pastoreo, que justamente fueron las zonas costeras, a los alrededores de Perth, eh, o en toda la costa oriental, pues que son las zonas más pobladas de Australia, pues se han visto casos de hidatidosis. Sin embargo, y bueno, del resto se tienen zonas también con potencial aparición de hidatidosis de granulosos y tienes una zona ampliamente desértica, el outback australiano, que no tiene eh, hidatidosis. Entonces tienes otra epidemiología allí, el perro silvestre, que es el dingo. Claro, tienes los perros domésticos, pero también tienes los perros silvestres y como hospedador definitivo, y se tienen a los hospedadores intermediarios, que bueno, ya no serían, también pueden ser el conejo, puede ser el caballo, pero se adapta entonces a la zona de Australia con todos aquellos marsupiales como los canguros y claro está las ovejas en los rebaños. Bien, el Homo sapiens, ¿cómo afecta al Homo sapiens como especie, que es un hospedador intermediario? Tenemos que la localización más frecuente de los quistes híaticos se presenta en el hígado en un 74,5%, por eso coloco en esta lámina al hígado en un mayor tamaño. Luego en segunda posición tenemos de ubicación de estos quistes híaticos en los pulmones en un 10%, luego vaso, riñón, cerebro, músculos y tejidos conjuntivos en menor proporción. Y esto tiene una relación anatómica muy importante, el porqué de estas ubicaciones. Y es que al ser consumido estos huevos, estos pequeños huevos, y al caer en el intestino, estos son absorbidos estos son absorbidos por las venas portas, las cuales llevan el huevo hasta el hígado. Y en pequeños canalículos, en las pequeñas eh, arterias o arteriolas, en pequeños vasos capilares, pues se pueden quedar en la gran mayoría de los casos atrapados porque no pasan la luz de estos capilares y se quedan atrapados entonces en el hígado, desarrollándose donde se haya quedado atrapado, sea, por decir un ejemplo, aquí o en estos capilares, ahí es donde se van a desarrollar los quistes, el quiste o los quistes, dependiendo de cuántos huevos sean, de las especies. Si en dado caso estas, estos quistes, perdón, estos huevos llegaran a tener un tamaño un poco menor que la del capilar donde se han metido, pues ellos entonces van a pasar nuevamente a torrente sanguíneo, se vienen por la vena hepática se une a la cava inferior y esta llega a corazón derecho, donde de allí sería bombeado hacia pulmones y sucedería lo mismo. En los pulmones, depende de los capilares, allí se pudieran entonces quedar atrapados estos huevos y desarrollarse allí el quiste. Si logra pasar el huevo, esos capilares, se iría a las cavidades izquierdas del corazón y serían bombeados como una lotería a cualquier parte del cuerpo, ubicándose estos huevos en algunos otros órganos, pudiera ser cerebro, pudiera ser riñones, páncreas, y desarrollarse entonces el quiste en cualquiera de uno de estos lugares.